Qué linda musiquita en francés para que a ti. Francesa, y para presentar a Emilio Tadei, politólogo, investigador de UBA y el CONICET, docente de las Universidades Nacionales de Madres de Plaza de Mayo y de Lanús. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Atilio, un placer. Estamos acá con Paula Klachko y Marcelo Rodríguez, todos Hola intrigados sobre, Paula, hola ¿Qué Marcelo. tal, Hola, Emilio? ¿Cómo hola. estás? intrigados sobre qué es lo que está pasando en Francia ahora, porque parecía de que la monarquía republicana estaba sólida y de repente se le cayó todo. ¿Y qué puede pasar ahora? Contanos un poco. Bueno, lo que pasa en realidad es un capítulo más de una crisis política que comenzó en el 2022 con la reelección ajustadísima de Macron, que se replicó y se agravó en junio, julio de este año, cuando Macron perdió las elecciones legislativas anticipadas, que se volvió a agravar en el 5 de septiembre, cuando Macron designó como primer ministro a quien acaba de caer por el voto de censura del Parlamento, y fue un gobierno absolutamente efímero de 3 meses. Y bueno, la situación en la que hoy se encuentra la sociedad francesa es un nuevo capítulo de una larga crisis política que tiene que ver con el profundo descontento social que generaron las políticas neoliberales, y que en las últimas elecciones legislativas fue capitalizado por la izquierda, que fue la primera fuerza en número de diputados, y por el Agrupamiento Nacional, que fue la primera fuerza en términos de porcentaje electoral. Así que esta es un poco la corta historia de la crisis. Y hoy, bueno, hace 2 días, la Asamblea Nacional, por una iniciativa de Francia Insumisa, de la izquierda, que es el principal bloque de diputados de izquierda dentro del nuevo Frente Popular, introdujo una moción de censura, y que finalmente fue votada por todo el nuevo Frente Popular y por el Agrupamiento Nacional, si bien el Agrupamiento Nacional había dado un apoyo velado al gobierno del primer ministro que acaba de caer, Barnier. Ya. ¿Y qué puede ocurrir ahora? ¿Puede ser que Mélenchon sea designado primer ministro como líder Mirá, del bloque mayoritario? bueno, ayer habló el presidente Macron. eh, el discurso se encuadra dentro de lo previsible, es decir, Ujú. una voluntad de aferrarse al sillón presidencial, sabiendo que no puede convocar a nuevas elecciones legislativas hasta el año que viene. Entonces, hay 7 escenarios ¿7? posibles. Ay, Bueno, Siete a ver. escenarios Nada más y posibles. nada menos. Quiero aclarar que yo Vamos. no soy de Miurgo, soy un simple cientista social, politólogo, pero a ver, dentro de estas 7 opciones hay algunas que tienen más posibilidades, después les voy a decir cuáles son. Les digo rápidamente cuáles son las siete a ver. eh, hipótesis posibles que tiene por delante Macron. La primera es nombrar un gobierno con un primer ministro de derecha para ampliar, digamos, hacia el centro derecha. En ese caso, muy probablemente quien sea, digo, si ese escenario se da, pero que es complicado por los números, sea François Bayrou, el líder de los que llaman los demócratas de la centro derecha. El segundo escenario es el nombramiento de un primer ministro eminentemente técnico, de alguna de las canteras de la burocracia o la tecnocracia ministerial francesa. El tercero es un escenario donde la voluntad de Macron sea negociar con un sector de la izquierda, pero que todavía diga que, bueno, hay que ver. El cuarto escenario es proponer un primer ministro socialdemócrata o identificado con la izquierda. En ese caso, quien tiene posibilidades sería Bernard Cazeneuve, que fue ministro en el gobierno de Hollande. El quinto escenario es ganar tiempo. Es decir que todavía no sabe, dejar al actual gobierno gestionar los asuntos corrientes, que fue el escenario que se planteó cuando perdió las elecciones legislativas en julio. Claro. Ese gobierno estuvo un tiempo largo
despachando los asuntos corrientes hasta que en septiembre se nombró el gobierno que acaba de caer. La sexta, y esta es la más osada, es decidir o asumir explícitamente una cohabitación con la extrema derecha, es decir, con el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen. Y el séptimo, y este no hay que descartarlo, el séptimo escenario, sobre todo por el contenido del discurso que dio Macron, es activar el artículo 16 de la Constitución francesa de la Quinta República de 1958, para que el presidente asuma la función parlamentaria y, en este caso específico, adoptar el presupuesto que se rechazó en la Asamblea. El artículo 16 de la Constitución francesa, y de ahí el carácter, yo diría, cuasi monárquico del presidencialismo francés, permite al presidente de la República arrogarse poderes excepcionales en caso de crisis. Y este es un sustantivo, una palabra que Macron mencionó en su discurso, la profunda crisis que atraviesa la sociedad francesa. Entonces, no habría que descartar. Si se da este séptimo escenario, es un escenario muy arriesgado, ¿eh? Sería la primera vez en la historia de la Quinta República que sucede, pero como es la primera vez que un gobierno duró, fue la segunda vez en la historia de la Quinta República que un gobierno fue censurado en la Asamblea Nacional. El primero había sido Pompidou en el año 62. Pero, digo, no es un escenario a descartar. Personalmente, si ustedes me preguntan qué escenarios veo como más factibles, en primer lugar, y esto forma parte de los rumores que están circulando, es la tentativa de negociar con una parte del Partido Socialista y romper el bloque del nuevo Frente Popular. Y justo es decir que los sectores más moderados, más centristas o social liberales del Partido Socialista están tentados en jugar o arriesgar esa carta. Y el otro escenario posible es el de la activación del artículo 16 de la Constitución. Yo veo, digo, si bien las condicionalidades del reagrupamiento nacional son muy fuertes, y lo fueron sobre el gobierno de Barnier, creo que el escenario de un acuerdo directo con el agrupamiento nacional haría estallar, digamos, la familia de las derechas republicanas. Así que, pero bueno, todo es posible, no sabemos qué va a pasar, y esto tiene la incertidumbre característica de las grandes crisis políticas. Decime, Emilio, ¿cómo está la calle ante todo esto? Porque lo que estamos hablando... Eso es es una excelente pregunta, Tilio, es una excelente pregunta porque, digo, yo me referí hasta ahora a la dimensión institucional de la crisis política, pero aquí lo que hay que tener en cuenta, y de eso también va a depender la factibilidad de algunos de los escenarios, es que hay un clima social muy candente en Francia, sobre todo porque, y en el marco, digamos, de las directivas europeas de cumplimiento de las normativas del déficit fiscal, el gobierno de Macron está proponiendo un presupuesto de una austeridad fiscal que supone recortes en educación, recortes en salud pública, recortes en servicios públicos en general, en transporte, etcétera, etcétera, y hay una situación de una relativa recesión que hace que grandes empresas francesas estén anunciando despidos, que ellos llaman planes sociales, eufemísticamente, ¿no? Sí. Entonces, anteayer, el 5, en coincidencia con la jornada nacional de protesta que hubo acá en la Argentina con las CTAs y los gremios y los movimientos sociales, en Francia también hubo una jornada de protesta convocada por diferentes sindicatos y que tuvo una repercusión, sobre todo, una repercusión importante, sobre todo en los sectores que están siendo más afectados, en el caso de compañías aéreas, transporte ferroviario, etcétera, etcétera. Entonces, hay un clima, y yo creo que en parte la opción que haga Macron
supongo que tendría que ver un poco con esto, pero bueno, es muy incierto. O sea, la realidad es que el rodillo compresor del neoliberalismo, del ultraneoliberalismo, está empujando a una crisis política, o mejor dicho, a una crisis social que tiene su correlato en el acontecer o el desarrollo de la crisis política. Ujú. Y en un contexto europeo donde en Alemania también va a haber elecciones en febrero. O Sí, sea, sí, claro, sí, donde los sondeos lamentablemente dan bien posicionada a los partidos, a los agrupamientos neofascistas. Pero déjame agregar Sí, un por elemento favor. más que recién me olvidé de decir cuando te contestaba sobre la situación social. En el caso de Francia hay un ingrediente suplementario, y es que en el último mes hubo protestas muy importantes de agricultores contra el Tratado de la Unión Europea y el Mercosur. Sí. Claro. Entonces, y todos sabemos que Francia es el país agrícola por excelencia en Europa, y que el humor social de los agricultores pequeños, medianos en Francia tiene una incidencia, sobre todo, digamos, en las regiones no urbanas, tiene una incidencia muy importante en la vida política. Claro. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, compañeros? me queda claro el panorama que está Clarísimo. pintando. O sea que va a haber que Emilia, seguir muy sí. de cerca en los próximos días, porque una de las 7 hipótesis se va a tener que concretar. Ujú. Vamos a ir Sí, viendo. sí, sin lugar a duda. Alguna de las hipótesis de estos 7 escenarios que yo decliné va a ser alguno de los que va, lo cual no significa que la crisis política se resuelva, ¿eh? O sea, No, claro. todos plantean problemas. Yo creo que desde el punto de vista del reforzamiento relativo del gobierno de Macron, para él lo mejor sería romper la unidad del nuevo Frente Popular, digamos. Pero bueno, Veremos que tampoco no es suceda. cierto eso. Estaremos pendientes, Ujú. si Esperemos volvemos que no a sea. llamar en el futuro. Un gran abrazo, Emilio Gracias, Tadei. Emi. Igualmente, Un un abrazo, abrazo Emilio. grande para los tres ahí a disposición. Gracias. Chao. Bueno, Chao, en chao. Diálogo Internacional vamos a la última tanda y enseguida regresamos. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il eût fallu derrière nous s'attoper qu'à la course, mais en tout cas rien à couler de source. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a